Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir les damos la bienvenida a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, 27 de octubre, les invitamos para que continuemos con la lectura de la Biblia en Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 19. Es fundamental comprender un poco acerca de este libro de los Hebreos, aunque el autor, en primer lugar, es anónimo. Muchos se preguntan si fue Pablo o alguno de los que estuvieron cerca de él, Bernabé, Apolos, pero en concreto no se sabe quién escribió este libro de los Hebreos. Lo que sí se sabe es que el autor de este libro tuvo una relación muy cercana con los discípulos de Jesús, con aquellos que estuvieron allí como testigos de esta obra de amor, de esta obra salvadora. De allí que esta carta está muy anclada a la enseñanza de los apóstoles. A partir de allí entonces también es muy importante para que podamos comprender lo que el Señor nos quiere mostrar, nos quiere revelar, a quién estaba dirigida esta carta. De igual manera, así como el autor, no se sabe la audiencia de, de esta carta, ni siquiera se sabe dónde vivían, pero quien escribe esta carta conoce muy bien y asume que la comunidad que iba a leer esta carta tiene un profundo conocimiento del Antiguo Testamento, especialmente los primeros 5 libros, que son los que llamamos la Torá, y de allí que el autor escribe con mucha libertad, destacando la historia de hombres como Abraham, de cómo pasó de ser un hombre a una familia. De allí que también habla de cómo esa familia se convierte en un pueblo y asume que su audiencia conoce a la perfección lo que es Moisés como figura de libertad. De hecho, también habla con mucha propiedad y con mucha seguridad de todo el proceso de liberación, de lo que ocurre en el desierto y de lo que sobre todo ellos reciben en el monte Sinaí. Destaca lo que es la ley, el tabernáculo y cómo también se establecen unos sacerdotes, de cómo el mismo pueblo vaga en el desierto. Y el autor cita los detalles de estas historias con suma propiedad, demostrando que esta audiencia sí, seguramente, y muy posible es que fueran judíos cristianos, ¿sí? De allí que el nombre de la carta es los Hebreos. Ahora, nosotros, con relación al contenido en general, y pues hoy muy puntualmente lo que el Señor nos quiere hablar en esta carta. Yo le invito para que ahí donde está tenga la oportunidad primero de dar gracias porque la Biblia es un libro espiritual y cuando hablamos de inteligencia espiritual, la Biblia es y será siempre la fuente primaria de la revelación del Señor, de la revelación del Eterno a nuestras vidas. Y había una situación con relación a esta comunidad que recibe la carta, que no es muy diferente a lo que hoy vivimos en nuestra fe y en nuestra creencia en Cristo. Es que estos lectores estaban siendo perseguidos
por su relación con Jesús. Y lo primero que le invito a meditar y a preguntarse, a mirar en su mente y a recordar si alguna vez ha estado en problemas por su relación con Jesús. Porque nosotros solemos entrar en dinámicas muy intensas y tenemos tantos problemas, tantos asuntos pendientes, tanto por resolver, pero ¿hasta dónde realmente hemos estado en un problema grave por causa de ser cristianos, de tener una relación profunda, estrecha, sincera? Problemas con nosotros mismos, cuestionamientos con otros, confrontados por lo que somos, por lo que hacemos, por lo que tenemos. Y resulta que la situación de los hebreos en ese momento era tan tensa que muchos se estaban alejando de su relación con el Señor Jesús, y de allí ya que nos encontramos con el propósito de esta carta. De manera muy general, usted se va a encontrar con la introducción, una introducción extraordinaria, donde el autor busca elevar a Jesús a la gloria de Dios, donde Jesús es a Dios como los rayos del sol son al sol, son el reflejo del resplandor de su gloria. ¿Qué puede usted hoy? ¿Acercarse al sol directamente o acercarse a los rayos del sol? Con razón el mismo Señor Jesucristo nos hablaba de esa experiencia extraordinaria, de lo que implica justamente poder acercarnos a Él, y cómo es importante ir a lo que el mismo Señor Jesucristo decía de sí mismo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando vamos a esta introducción tan extraordinaria que la encontramos en el capítulo 1 de Hebreos, es poder encontrarse con esa grandeza que es Jesucristo, y cómo Él nos otorga su Santo Espíritu para que pueda morar en nosotros y nosotros tengamos un propósito cada día. Y la inteligencia espiritual es reconocer mi propósito cada día, porque vivimos aún como creyentes en un afán que tiene el Señor para mí, y de allí que nos fascine tanto, que no está mal, por supuesto, el don de la profecía, pero también cómo equivocadamente muchos, por su propia ansiedad y por su propio afán de ver lo que va a pasar en el futuro y no en la eternidad, muchas veces quiera conocer su futuro y el propósito de Dios, y uno lo ve muy noble. Es que yo quiero que Dios me muestre lo que tiene para mí. Siempre está incluso hasta en eso, anticipándose, sin procurar vivir hoy lo que Dios tiene, porque es hoy ahora. Al fin y al cabo, ayer ya pasó, el futuro sigue siendo un incierto, y lo único seguro es o la eternidad, que si en verdad yo procuro la eternidad, entonces estaría muy atento en el presente, porque para ir a la eternidad lo único que se necesita es estar vivo, y todos creo que tenemos hoy, por la gracia del Señor, pues ese regalo. Ahora, a partir de allí, el autor empieza a presentar como 4 secciones, 4 como macro temas en el libro, donde su propósito es comparar a Jesús, y lo compara con los ángeles, lo compara con Moisés y la tierra prometida, lo compara con los sacerdotes y hace la relación con Melquisedec,
y lo compara también con los sacrificios y todo lo que se vive en el sistema sacrificial de, del desierto. ¿Por qué lo hacen? Porque en sí entonces lo que vemos es que ante ese, esa decepción, ese alejamiento de tantos cristianos por las mismas persecuciones, la idea es que la carta, uno, eleve a Jesús por encima de cualquier persona o cosa para que sea digno de confianza. Y dos, retar a los lectores a permanecer, y esta es una palabra clave porque no es que estemos equivocados en un concepto que está muy de moda, es un concepto que además es una cualidad muy admirable. Conferencias, capacitaciones, talleres. De hecho, está muy tocada esta palabra, pero la palabra que debería estar muy tocada, la palabra que en verdad debería llevarse capacitaciones, talleres, es permanencia, porque la resiliencia sigue siendo para muchos una tendencia y por supuesto para otros, y no se niega lo que es la resiliencia, porque es una cualidad admirable, es una cualidad aplaudida en el mundo, porque es la cualidad que le permite al ser humano enfrentar y superar las dificultades de la vida. Pues claro que sí, es importante, claro que sí, vale la pena reconocer este término y más que el término, el valor que tiene una persona con respecto a lo que significa este término. Sin embargo, cuando se trata de enfrentar las pruebas y desafíos más profundos, es la permanencia en Cristo, que es muy superior a la resiliencia, porque la resiliencia es una fuerza limitada. La resiliencia se enfoca en la capacidad humana de soportar, de superar pruebas y dificultades. Y como les decía, aunque es muy valiosa, va a ser limitada en algún momento, porque nuestras fuerzas al fin y al cabo hacen parte de esos recursos humanos y la resiliencia puede ayudarnos a enfrentar las tormentas de la vida, sí, pero no puede proporcionarnos las virtudes espirituales que vienen justamente de Jesucristo y que nos otorga la paz, porque Él fue el que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y todas las terapias que son muy buenas, que tienen resultados, que claro que sí, tienen una verdad dentro de este plano terrenal. Pero qué triste que todo lo que hoy se promociona en el marco de la espiritualidad, porque hay varias formas como se está atacando hoy la relación del creyente con el más importante de todos, que es Jesucristo mismo, porque se ataca la espiritualidad del creyente y se le desvía su atención. Mindfulness hay una cantidad, meditación, relajación, talleres para mejorar la estructura interna y y hay una cantidad de capacitaciones. En las empresas vemos talleres en minimización del riesgo, en los colegios vemos una cantidad de elementos que ya son muy importantes, ¿sí? Pero es tanto el bombardeo, aún para el creyente, que se está apartando del centro mismo de la vida espiritual, que es la que le permite trascender, que es su permanencia en Cristo. Porque la permanencia es una fuerza divina, porque la permanencia es en Cristo y nos concede, nos permite acceder a fuerzas y a poderes divinos. Al permanecer en Cristo podemos experimentar la fortaleza, la resistencia que proviene de Él.
una permanencia en Cristo la que nos permite acceder a lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está en mí. Porque había un hombre que tenía una capacidad extraordinaria y uno diría, son hombres tan fuertes en la historia. Y sé que usted conoce muchos como creyente, pero hay uno en particular que llama mucho la atención, es Nabucodonosor. Y cuando hablamos de fuerza divina, estamos hablando de lo que internamente permea mi ser en la certeza de lo que yo soy por causa de mi origen, de mi esencia y mi destino. Y hoy el creyente tiene una amenaza muy grande y es su identidad y el eje central de su vida misma que tiene que ser el amor. Y el amor supremo está en Jesucristo. Y ese es el amor que me da mis fuerzas para mantener. La fuerza divina viene de Jesucristo, que es el que me fortalece. Y cuando uno ve a Nabucodonosor con todo su esplendor, luego se encuentra con un Daniel allí, tan invisible ante la gloria de los hombres, pero tan palpable ante los ojos de Dios, ministrándole y advirtiéndole a un hombre como Nabucodonosor, con todas las habilidades, con todos los recursos, con todo el liderazgo, con todo. Pero este jovencito además era un niño, porque el pequeño vendrá a ser mil y el menor un pueblo fuerte. Eso me da a mí la permanencia en Cristo. La permanencia en Cristo me permite experimentar no solo fuerza divina, sino paz y seguridad a pesar de la dificultad. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque es que la permanencia en Cristo, a pesar de todo lo que se viene, me da a mí algo extraordinario, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo. Mentes en Cristo. Y esa pensadera y esa repensadera que tenemos los creyentes y que se nos ha olvidado que el mismo Señor Jesucristo fue el que nos ha llamado a estar conscientes en el hoy y en el ahora, pero con relación a Él y a la fe y al amor en Él. Miren, miren los pájaros que vuelan, que comen, no siembran, no cosechan y el Señor les da lo que necesiten. Miren las flores del campo, cómo se visten con lo mejor. Miren, vean, pero ¿a qué hora el creyente hoy va a ver esto que está en los cielos, si está pegado a su móvil, si está pegado a lo terrenal? No sé si se dan cuenta cómo estas cosas que el Señor Jesucristo dice están ¿dónde? En la creación, porque es necesario aprender a contemplar en medio de tanta actividad las obras del Creador para acercarnos al Creador. Y dicen, ¿por qué se siguen preocupando? ¿Acaso ustedes no valen más que un pájaro, no valen más que una flor? Permanecer en Cristo me permite recibir la gracia y la ayuda divina. Hay un pasaje extraordinario que me gusta mucho, dice 2 Corintios, creo, 12. Dice, pero Él me dijo, mi gracia es suficiente para ti porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y qué cosa tan maravillosa, porque en la permanencia de Cristo, yo lo que veo en mi herida es una oportunidad. Porque cuando yo permanezco en Cristo, el dolor de esas heridas del pasado muchas veces no cambia, se, se quedan allí, porque hay situaciones que siguen doliendo. Hay situaciones que dejaron marcas, complejos, conflictos que siguen presentes. Y ahí es donde dice, mi gracia es suficiente. O no se lo dijo a Pablo, cuando él le dijo, quita de mí esto. Y él le dijo, no, ¿para qué?
para que el conocimiento, para que todo lo que estás recibiendo no te vuelva un soberbio. Quédate allí con ese aguijoncito, con ese aguijón, mentiras, porque mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y sabe qué? Yo se lo digo hoy con toda certeza, porque yo misma he vivido y vivo debilidades y conflictos, pero cuando permanezco en Cristo, más allá de ir a buscar cómo le hago terapia a mi conflicto, he aprendido a ver mi conflicto como la oportunidad de abrazar ese conflicto para decirle al Señor, wow, aquí está mi miedo. Mira, Señor, aquí está mi necesidad. Aquí están mis recursos limitados. Porque yo sé que muchos acceden a conocimientos ilimitados, que muchos acceden a recursos ilimitados, que muchos acceden a respaldos ilimitados. Pero aquí estoy yo en mi limitación, reconociéndote a ti, porque el día que yo me levante, a pesar de mi conflicto, a pesar de mis recursos, a pesar de que yo misma me siento limitada para levantar a un hijo, me siento limitada para ministrar una verdad que mucha gente no quiere comprender. Me siento limitada con recursos cuando hablamos de ayudar al prójimo. Y entonces, Señor, cuando veo tu mano obrar en provisión, en protección, en dirección, pienso, gracias, porque no soy yo. Gracias porque no fue la mano del hombre, fue tu mano moviendo la mano de un hombre, moviendo o abriendo puertas. Entonces la gloria es para Él y no hay manera de autoexaltarnos, no hay manera, porque es que hay algo que en la permanencia no nos perdemos y es nuestra cercanía y comunión con Cristo. Pero cuando hay orgullo, como el Señor al orgulloso lo mira de lejos, no, en la permanencia el Señor siempre nos mira muy cerca, sin importar mi error, mi limitación. Esto es la diferencia entre permanencia y resiliencia, porque a mí la resiliencia no me da la oportunidad de acceder a una fuerza divina, a mí la resiliencia no me da la oportunidad de experimentar la paz que viene del Señor, la seguridad que viene de Él, a pesar de lo que hay en mi entorno, porque a mí la resiliencia no me lleva a experimentar la gracia y la ayuda del Señor en medio de mi debilidad. Hay una superioridad de la permanencia. La permanencia en Cristo es superior a la resiliencia porque nos permite acceder a esos, a la relación, más allá de los recursos, a la relación, porque muchas cosas no se darán. Y me encanta el Salmo 23, porque esa sí que es una expresión de un hombre que permanecía. El Señor es mi pastor y nunca me faltará. Y empieza a hablar por todos los lugares por donde va a pasar y allí es evidente esa permanencia. Les invito para que se acerquen a este libro tan extraordinario y que el propósito que el autor tenía para los hebreos, por el Espíritu Santo, también nosotros entendamos que es el propósito que Dios tiene para que nuestro espíritu primero aprenda a elevar a Jesús, a la gloria de Dios, lo admire a Él más que a cualquier cantante, lo admire a Él más que a cualquier líder político, religioso, más que a cualquier emprendedor, y que el Señor Jesús nos toque cada día como los rayos del sol que llegan a nosotros. Si usted se acerca al sol, se muere. Y a eso se refería el Señor Jesucristo cuando dijo, no, no es por mí, y es a través de mí que ustedes llegan al Padre. Y cuando miren las comparaciones, céntrense mucho en que al fin y al cabo los hombres que aparecen en la Torá tenían un propósito también,
y eran mensajeros. Los mismos ángeles son mensajeros y el mismo Señor Jesucristo es colocado por el autor por encima de estos mensajeros. Abraham sigue siendo un mensajero, incluso para nosotros, siendo el padre de la fe y pionero, no de una religión, aunque hoy las grandes religiones monoteístas lo reconocen como ese padre de la fe, pero él no montó una religión, él lo que tuvo fue una relación, siendo en ese momento una sociedad politeísta. El mismo Abraham se centra en el único y, y su relación es muy estrecha, al punto que fue llamado amigo de Dios. Moisés también nos sigue hablando de la palabra, porque el poder de la palabra, justamente ayer dábamos gracias a Dios y exaltamos al Señor en nuestra gratitud por su palabra. Los sacerdotes se establecieron dentro del sistema de, de culto al Señor en el principio, cuando se levantó el mismo tabernáculo, un lugar en el desierto y unos sacerdotes que el Señor había elegido. Todos ellos cumplían funciones, claro, muy puntuales dentro del plan de Dios para la salvación del mundo. Digo muy puntuales porque sí cada uno tenía como una función, pero todos en general, ángeles, Abraham, Moisés, los sacerdotes, traían un mensaje y era la palabra de Dios. Y fue tan extraordinario la obra de amor y de tal manera amó Dios al mundo, como ayer lo enseñaban en la dinámica con respecto a ese amor que envió. Y aquí es donde vemos que el Señor Jesucristo fue levantado como un mensajero también de parte del Padre. Fue enviado como el Maestro por excelencia. Vamos a permanecer en la voz del Maestro por excelencia. Oremos para que podamos permanecer. Y así como el Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Acerquémonos al Señor con esta verdad e iniciemos esta semana en la certeza de que el Señor habla a nuestro corazón.